Muy bien, estamos listos para la entrevista, una de las entrevistas del día, por supuesto. Hoy es un día importante, no solo porque se celebra el aniversario de Lima, hoy 18 de enero, sino porque el Papa Francisco ya está en nuestro país entre los peruanos y por supuesto hay muchísima alegría y expectativa por la agenda de los próximos días. Estamos con el padre Rafael Fernández, él es filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Padre, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí a su servicio. Muchísimas gracias por su visita, por supuesto. Como decía, la visita del Papa Francisco despierta muchísimo entusiasmo en la población y más allá de la agenda, por supuesto, y las visitas, es importante aprovechar estos días para hacer una reflexión sobre aquellos cambios que caracterizan también la gestión de Francisco. Exacto. Este Papa, además, el Papa Francisco, que se ha ido ganando el corazón de todo el mundo, de católicos, de no católicos, y propone una agenda que va reformando la iglesia, una iglesia que quiere estar presente en el mundo, una iglesia que quiere dinamizar el mundo como lo hizo antes, a través del Evangelio, no solo a través de la misma iglesia, sino la iglesia haciéndose instrumento de evangelización, es decir, de comunicar esto que nos caracteriza y que debe caracterizar al mundo. Esto que menciona es muy importante, ¿no? Dinamizar, muchos han dicho incluso hasta refrescar la Iglesia Católica, porque hay que entender que los lineamientos de la Iglesia son los mismos, ¿no? Pero él, por supuesto, quizá por su cercanía, ¿no? Hace que el mensaje llegue a más gente también. Es verdad. De hecho, escuchaba el día de ayer a un periodista de Argentina, me parece, que decía, bueno, lo que dice el Papa Francisco es más o menos lo mismo que ha dicho la Iglesia siempre, pero lo dice de una manera nueva y de una manera cercana, una manera actualizada, una manera sencilla, exacto, sencilla, campechana, que hace sentir la presencia de la Iglesia en el llano, ¿no? En el llano. Yo creo que algo nuevo también dice el Papa, pero ciertamente, sobre todo, cómo lo dice es vital, ¿no? Tiene un montón de gestos y de palabras que se convierten en eslogan, ¿no? Creo también que habría que salir del eslogan, no quedarse solamente en el eslogan de la frase que dijo, sino darse cuenta de que ese eslogan puede convertirse también en criterios de vida, en criterios para pensar, en criterios para vivir, en criterios para compartir la vida, etc. Es decir, que sea más que un eslogan, ¿no? En la defensa de los derechos, por ejemplo, ¿no? Que él tanto abogado. Por ejemplo, cuando apenas ocurrió el accidente terrible en Pampelusa, de inmediato fue el Papa allí porque era un gesto a través del cual reclamaba justicia y recordaba la importancia de tener un mundo y hacer un mundo más justo. Lo mismo ha hecho interviniendo en Cuba, lo mismo. Entonces son palabras, son gestos, pero al mismo tiempo también hay cierta novedad en de manera activa estar donde tenemos que estar todos, no solo la Iglesia. Entre aquellos temas que él maneja como la familia, los jóvenes, incluso la protección del medio ambiente, hay que decir, pues, hay mucho rebote de todo aquello que él manifiesta. Hay rebote y también a veces un poco de oposición, ¿no? Estoy pensando... Quizá por los lados más conservadores, ¿no? Por los lados conservadores o por los lados de los poderosos que no quieren escuchar. Por ejemplo, estoy pensando en Laudato Si. La encíclica Laudato Si produjo en algunos sectores, reacciones en contra porque es una encíclica que dice, bueno, tenemos que ocuparnos todos de una casa común, es decir, no se trata solo de cuidar las plantas y por supuesto de la naturaleza, pero además, ¿qué estamos haciendo con el mundo? Todos, los países sobre todo industrializados, ¿qué es lo que nos han entregado y qué es lo que están dejando? Entonces, ciertamente hay rebote y hay también, como digo, cierta oposición, lamentablemente, ¿no? Algo que se valora muchísimo es que la mirada del Papa Francisco no solo hacia el exterior, sino también al interior de la Iglesia, y en eso él ha sido bastante duro. Sí, duro, y ha exigido además que en todos los frentes la Iglesia sea capaz de ponerse en camino. Esto significa, en primer lugar, una transformación espiritual. Una transformación espiritual donde se pueda adquirir el criterio de la misericordia, y una iglesia que deje de ser puro trabajo de funcionario. Es decir, desde el principio dijo, no quiero funcionarios, no quiero que el clero, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, estén afuera, que salgan, ¿no? Que vayan a las periferias. Decía, bueno, ¿no? Esa es la palabra que he utilizado, ¿no? Las periferias. Bueno, las periferias que son no solo geográficas, periferias que son sociales, que son económicas. Y la verdad es que si empezamos a mirar el mundo desde las periferias,
vamos a darnos cuenta que el mundo es muy distinto y lo que tenemos que hacer es empezar a exponernos a esas periferias que nos dicen no estamos haciendo muy bien las cosas. Entonces es un papa que pide a la iglesia e incluso más allá de la iglesia, bueno, transformemos a este mundo, ¿no? Juntos. Algo que también se le escucha mucho comentar, ¿no?, en sus discursos es el valor del perdón. ¿Va a llegar acá al Perú seguramente con este mismo mensaje? Quizás sí, lo ha repetido en varios lugares, el tema del perdón, no solo de aprender a perdonar, sino que él mismo se pone en posición de pedir perdón, ¿no? Hemos escuchado en Chile, una de las primeras palabras que dijo, bueno, siento vergüenza por lo que la Iglesia ha hecho también a través de algunos ministros. Entonces no solo es invitar a pedir perdón y invitar a perdonarnos, sino él mismo comienza dando el ejemplo. Y yo creo que, bueno, algunos se apuraron a decir, bueno, pero ya basta de palabras, queremos gestos, o más que gestos. Pero yo creo que también hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar lo que significa pedir perdón y lo que significa para una autoridad, de un Estado Vaticano, pedir perdón. Y hay que escuchar, es decir, saber que realmente lo está diciendo conmoviéndose, ¿no? Bueno, entonces, cierto, mensaje de perdón que es lo fundamental para que haya relación humana. No hay relación humana si no aprendemos a perdonarnos. O sea, si no aprendemos a perdonarnos cada día, desde el comienzo del día, no habrá posibilidades de que haya relaciones entre los seres humanos. O sea, el perdón es el día a día de nuestra vida. Ahora vemos en estas horas, por supuesto, y lo vamos a ver en estos días, hasta el 21 de enero, muchísimo movimiento en nuestro país, ¿no? Muchos grupos, por supuesto, que se mueven, que están siguiendo al Papa Francisco. ¿Qué va a pasar luego de su visita? ¿No? Que es lo más importante porque sin duda estos días van a tocar los corazones de muchos peruanos, pero como decía usted al inicio, ¿no? No solo quedarnos con el eslogan o con el titular, sino el contenido. Es verdad. Creo que está muy bien y es incluso razonable que haya una emoción creciente, pero hay que tener el coraje de pasar de la dimensión emotiva a la dimensión racional, ¿no? Hacer ese tránsito interior también como sociedad y de manera personal para que las emociones se concreten, ¿no? El Papa trae un mensaje que es cierto, a todos nos emocionará. Ya hemos escuchado las primeras estertores de las afirmaciones en Chile y emociona, pero hay que ser capaz de no quedarse pues en esa superficie, claro, ¿no? Ahora, habrá que leer los documentos del Papa, lo que decir, esos discursos, claro, esas cosas que va a decir. Todo el material que se va a quedar, ¿no? Efectivamente serán publicados después, y habrá que leerlos, habrá que profundizar en ellos. Los católicos tendrán que leer y profundizar, aprenderse cosas importantes dichas en ese mensaje y empezar a difundir ese mensaje. Creo que a fuerza de repetir algunas cosas, este Papa logrará cambiar algunos corazones. Creo que a fuerza de repetir, tenemos que tener misericordia, tenemos que perdonarnos, tenemos que cambiar, tenemos que salir al encuentro del otro. Creo que a fuerza de repetir esas cosas, algo producirá más allá de la pura emoción. Ojalá, es lo que pienso yo. Un tema que hemos desarrollado muchas veces desde este espacio noticioso es la corrupción, ¿no? El significado de la corrupción, cómo retrasa el desarrollo de un país, y el Papa Francisco se ha referido también a esto mismo, ¿no? Al término del primer debate internacional sobre la corrupción organizado por el Vaticano, expresó una de sus frases más impactantes: pecadores sí, corruptos no, dijo él, ¿no? El Papa Francisco llamó también a combatir el cáncer de la corrupción, que considera la peor plaga social y el origen de gravísimos problemas y crímenes. Es verdad. Y también lo ha repetido ahora en Chile, volvió al tema, me parece que fue en el encuentro en la Volcanía, me parece, no recuerdo ahora si ha sido allí, me confundo, pero volvió a repetir y volvió al tema de la corrupción. Es un tema grave que atraviesa además a todos los países, ¿sabes? Es decir, no solo se trata de la corrupción en el Perú, el tema de la corrupción está atravesando todos los continentes. Quizás se salva pues la Europa del Norte, quizás, o no nos hemos enterado todavía porque somos hábiles, pero la corrupción ha producido grandes tragedias económicas. Yo creo que varios de los países de América Latina se han mantenido en el subdesarrollo en virtud, es una opinión ya personal más allá del Papa, a propósito del Papa, pero se han mantenido en el subdesarrollo precisamente por los grandes índices de corrupción. Está ese interesantísimo libro de Quirós a propósito de la historia de la corrupción en el Perú, que, bueno, da cuenta de lo que ha significado, bueno, traicionar la confianza, porque lo peor de la corrupción creo que es
que se traiciona la confianza. Entonces uno empieza a vivir desconfiado, ¿no? Entonces, pero me estás diciendo, me estás engañando, ¿es verdad o no? Entonces no podemos vivir así. Por supuesto, y de la lucha que tenemos que emprender todos, claro, ¿no? Todos, y qué importante que lo hagan a su vez líderes, así ¿no? es. En este caso líderes espirituales como el Papa Francisco. Así es, como el Papa Francisco, y esperemos que, bueno, por eso comenzó además combatiendo la corrupción en el Banco Vaticano, como recordaremos. O sea, empezó por casa. Es uno de los abanderados de la anticorrupción, siendo así que, sabiendo que es muy difícil, pero bueno, está luchando y nos invita también a luchar contra eso. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Padre Rafael, por habernos acompañado por esta conversación. Hemos estado con el Padre Rafael Fernández, filósofo y teólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.